¿Estamos o no? Estamos al aire. Bueno, hola a todas, todes y todos. Quiero darles la bienvenida a este nuevo conversatorio, el último de la semana. Nos acompañan 4 candidatas feministas a la constituyente. Estamos muy felices de tenerlas acá. Andrea Campos, del Distrito 20, Yona Rothfeld, del Distrito 12, Fernanda Morales, del Distrito 1, y Bárbara Sepúlveda, del Distrito 9. Y vamos a dar inicio a este conversatorio recordándoles que en el fondo la idea es que ustedes se den a conocer, den a conocer las ideas de su candidatura, y nada, nuestra única misión acá es, en el fondo, visibilizar y ojalá contribuir al debate de la perspectiva feminista. Así que, en primer lugar, les voy a pedir a cada una, en el orden que ustedes quieran, que se presente, un poco que diga, que diga quién es y de dónde viene, etc. En un minuto les pido como para que vayamos avanzando un poquito. Entonces, no sé quién querrá partir. O hacemos cachipún. Tirémoslo a la suerte. O yo parto, no sé. ¿Quieres partir, Fernanda? Sí. Dale. Dámosle. Ya. Es como una presentación, ¿cierto? Al principio, decíamos. Sí, una presentación. Ya, bueno. Partir diciendo ¿cómo se llama? Un fuerte apoyo, ¿cierto? A todo el pueblo mapuche que está resistiendo a la represión. Me presento, soy Fernanda Morales, soy antropóloga y trabajadora independiente. Soy parte de la lista Darlo Vuelta a Todo del Partido de Trabajadores Revolucionarios y me organizo en Pan y Rosas, una organización feminista internacional. Y bueno, estamos en esta candidatura precisamente para poner las ideas por delante en función de la organización y para denunciar todas las trampas de este proceso. Porque confiamos plenamente en la fuerza del pueblo trabajador que ha estado pagando la crisis de esta pandemia. Y ocasionada por la negligencia del gobierno, claro, y los empresarios. Y tenemos la fuerza, yo creo que podemos organizarnos contra los intereses de los poderosos y conquistar nuestras más profundas demandas, claro, en las calles y recuperando también todo el organismo, ¿cierto?, de organización. Eso, no sé, ahí calcé, espero no haberme pasado. Perfecto. Sí, ya bacán. ¿Qué quieres seguir? ¿Andrea? ¿Sigo? Bueno, mi nombre es Andrea Campos, estoy aquí en Concepción, en este proceso constituyente desde noviembre, en que varias organizaciones culturales principalmente acordamos involucrarnos políticamente en este proceso. Yo soy poeta, mamá también, tengo 2 niñas, hijas grandes ya, en realidad unos son siempre niñas, y estamos muy entusiasmadas porque hemos encontrado además un espacio de apertura a lo que más nos interesa, que es el mundo de las mujeres, ¿no es cierto? La vulneración de tantos derechos que hemos tenido por tantos años, así que esta es una posibilidad de sentir de que la justicia es posible alguna vez, y de la mano de las hijas, así es que estoy muy contenta por eso, y esperanzados en este proceso, así es que eso. Muchas gracias. Bárbara, ¿quieres seguir tú? Hola a todas y a todos. Mi nombre es Bárbara Sepúlveda, soy candidata a la Comisión Constitucional por el Distrito 9. Soy abogada constitucionalista y tengo un magíster en Derecho Público, Derecho Constitucional, y otro en Derecho, y otro en Género. Soy fundadora y fui directora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile hasta hace un par de meses. También dirigí el Observatorio contra el Acoso Callejero. Tengo ahí un largo antecedente en militancia y activismo feminista.
voy por la lista Pro Dignidad, que es el conglomerado antineoliberal de la oposición. Y, y bueno, la motivación principal de mi candidatura tiene que ver con mi militancia feminista precisamente, no solo por la reivindicación de los derechos específicos de las mujeres, las diversidades sexuales, sino precisamente para poder transversalizar el género en la Constitución. Eso significa que desde la primera hasta la última página, la Constitución tiene que tener una perspectiva feminista. Eso significa mirar cada uno de los procesos, los derechos, los valores, los principios, la institucionalidad y el aparato democrático desde la experiencia, la vida de las mujeres y las diversidades sexuales. Muchas gracias. Y ahora, por último, Yona Rothfeld. Hola a todas, todes. Agradecer primero que nada el espacio, la invitación y compartir un panel con tremendas compañeras y candidatas. Bueno, mi nombre es Yona Rothfeld, soy futbolista, actualmente en Audax Italiano, ex seleccionada nacional durante mucho tiempo, pero también soy fundadora y directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, la ANJUF, que trabaja por desarrollar y mejorar las condiciones que tienen las jugadoras para desarrollarse como futbolistas en Chile, porque entendemos que el deporte es una actividad, como tal no tiene género y es de todas y de todes, así que ese es el rol que llevamos y eso es también lo que me construye tanto personal como colectivamente y lo que me lleva a estar acá. Si bien nunca he militado en partidos políticos ni he estado en procesos de la política tradicional, siento que siempre he estado haciendo política de una u otra forma. Ya para las mujeres, pararnos en una cancha, no esperar un trato diferente o un trato peor al que nuestros pares hombres, es una declaración política importante. Y, y eso es lo que me trae acá. Además de eso, soy cientista política, soy también activista por la igualdad y la equidad de género. em, y además hoy soy candidata independiente por el Distrito 12, que compone las comunas de Puente Alto, La Florida, Pirque, La Pintana y San José de Maipo. Y mi motivación está ligada a mi construcción. Desde el deporte creo que bueno, para mí el deporte es política, y entiendo también el deporte como un reflejo de la sociedad. Y en ese sentido creo que tenemos mucho que decir, mucho que aportar. Muchas de las problemáticas que nos hemos visto enfrentar las deportistas, las futbolistas específicamente, son las mismas que hoy en día nos están problemando como sociedad, como son la discriminación de género, la injusticia social, la precarización laboral, la romantización de esa precarización, el sexismo, el machismo, y creo que tenemos mucho que decir, creo que tenemos mucho que aportar, y el momento que estamos viviendo como país, el momento delicado, el momento de crisis social y política, un momento de desconfianza, de poca credibilidad ante el gobierno, ante las instituciones, ante la clase política misma, siento que es un momento que nos llama a ponernos a disposición. Si bien es un momento súper delicado, si queremos realmente aprovechar esta oportunidad de refundar nuestra carta, de reescribir nuestra carta fundamental, tenemos que hacerla en representatividad. Así que siento un poco ese llamado y esa responsabilidad de representar grupos que hemos estado históricamente subrepresentados, como somos las mujeres, las disidencias, y también los deportistas que siempre nos han limitado de entrar a estos espacios políticos y de poder y de toma de decisión. Muchas gracias. Gracias a todas por esa presentación. Entonces ahora tratando un poco de también conocer más sobre la candidatura de cada una, igual ya hablaron un poco de esto, así que simplemente ahondar. Me gustaría saber, ojalá si pudieran resumir su candidatura en una idea fuerza, porque obviamente a todas nos une, creo acá, el espacio para el feminismo, ¿verdad? En fondo, de ahí están paradas, creo, estas 4 candidatas y las otras que nos han acompañado. Pero más allá de eso, o ahondando en eso, en algo en particular de eso, ¿cuál sería la idea fuerza que inspira su candidatura? Y en ese sentido les pediría que ojalá la respuesta durara máximo 2 minutos por cada una. Y quizá podemos partir al revés, partir por Yona, ya que quedó para el final en la primera pasada. Sí, tuve justo un problema de la conexión, se me cortó un poco cuando Dale, estaba haciendo dale. la pregunta, si pude repetir.
¿Cuál sería la idea fuerza de tu candidatura en el fondo? ¿Qué idea en particular es la que la sustenta? Más allá de que en general estamos de acuerdo en que la Constitución tiene que ser feminista, y eso es algo que yo creo que no vamos a discutir. Sí, bueno, mi candidatura se enmarca un poco en abrir la cancha, en abrir los espacios. Como comentaba un poco en mi presentación, creo que estamos en un momento súper delicado en que hay una brecha y una distancia entre la clase política y la ciudadanía. Creo que lo importante acá es poder hacer puente, creo que eso es lo que tenemos que hacerlo. Bueno, los candidatos y los que vayan a ser, y los que vayan a llegar a la constituyente, tienen que ser puente con la ciudadanía, tienen que ser realmente representativos, tienen que ser, entregar, ser un instrumento de esa plataforma, de las voces de la ciudadanía, de las demandas de la ciudadanía, y dejar este paradigma de la política chilena que se ha ido distanciando cada vez más de la realidad que tiene, de la realidad de las problemáticas de los chilenos, de las chilenas, y eso es lo que es la fuerza que mueve en verdad todos los ejes de mi campaña. A mí me encanta soy cientista política, me encanta, creo que es una herramienta hermosa y puede generar algo hermoso, pero siento que la hemos desperdiciado y que la hemos desprestigiado y la hemos ensuciado, y es nuestro deber también un poco poder sanear esa relación que existe entre la ciudadanía y la política. Así que mi idea fuerza es esa, es ser más representativa de la diversidad real que existe de todos quienes habitamos este hermoso país, y para mí esa es también la luz de esperanza. O sea, ante este sombrío panorama en el que estamos, la esperanza es el despertar que hemos tenido durante el estallido social, el despertar de la ciudadanía, de involucrarnos en estos procesos, de informarnos y de ser parte del cambio que queremos ver. Muchas gracias. Entonces sigamos con el orden al revés, y vendría la Bárbara. Gracias. Mira, nuestra campaña se ha enmarcado en 7 ejes. Entonces, en menos de 2 minutos, obviamente, los resumo muchísimo. El Estado social y democrático, con los derechos sociales, educación, salud, trabajo, pensión y vivienda garantizados. La garantización de los derechos económicos, sociales y culturales para todas las personas implica hacer muchísimo más que lo que tiene esta Constitución actualmente. Muchísimo más, quizá incluso hacer algo específicamente sobre la garantía de los derechos sociales. La Constitución con igualdad de género, que significa derechos, igualdad sustantiva, corresponsabilidad en el trabajo doméstico, en las labores de cuidado, el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado para su valorización y posterior remuneración por ley. Los derechos específicos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, diversidades sexuales, el Estado plurinacional, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios con su cosmovisión, cultura, costumbres y lenguas, la constitución ecológica con la protección del medio ambiente, la protección de los animales, el derecho al agua, los recursos naturales chilenos y minerales, por supuesto, nacionalizados. Una democracia participativa y paritaria con mecanismos de participación directa, es decir, democracia directa en iniciativas populares de ley, referéndums, mandato revocatorio, plebiscitos y la Asamblea Constituyente como mecanismo para cambiar la Constitución, y la refundación de las Fuerzas Armadas y las policías, quitándoles el rango constitucional. Ay, ahí se me había apagado el micrófono. Andrea. Sí. Bueno, decir que nosotros nos organizamos a través de una asamblea territorial, sin partidos políticos, que es algo que nos importaba mucho. Y desde ahí fundamos esta asamblea en donde se autoconvocaron en realidad bastantes organizaciones medioambientales, culturales y sociales. Ha sido un trabajo hermoso, somos 8 candidatos del territorio con participación, desde luego, en sus bases desde bastante tiempo. En mi caso desde la cultura, por lo tanto uno de los ejes centrales de esta candidatura es la cultura y la educación. Sentimos que para generar un vínculo efectivo, real, entender la cultura de otro modo, ahondar en la educación,
con todo lo que necesitamos, ¿no es cierto?, gratuita, de calidad, para desarrollarse en realidad, y dentro de ese desarrollo poder participar activamente en la política, en el Estado, en las decisiones. También sentimos que estamos desde luego por un Estado plurinacional, federal, y también, como todas aquí, ¿no es cierto?, con la perspectiva de género necesaria para interpretar todo lo que hagamos con una muy, pero muy nueva constitución. Sentimos que no hay nada que rescatar en la constitución anterior, queremos que desaparezca y que armemos algo completamente nuevo y participativo, es decir, que esta convención obligue a todos sus candidatos a tener una representación de grupos activos para este cambio. Muchas gracias, Andrea. Fernanda. Ok. Bueno, que gobiernen las y los trabajadores. Para mí esa es la idea fuerza, que no sean los mismos de siempre legislando y gobernando para los mismos de siempre. Me parece que la clave de los cambios profundos y nuestras más profundas demandas, esas que peleamos en octubre cuando decíamos fuera Piñera, etcétera, y peleábamos por la Asamblea Constituyente libre y soberana y no por esta convención tramposa, se pueden conquistar tocando los intereses, claro está, de los grandes poderosos de este país. Hablo de los Mate, los Angelini y los Luxis, que durante toda la pandemia se han hecho ricos con la ley de protección del empleo, que votaron desde la derecha a la izquierda, incluyendo el Partido Comunista aquí presente. A mí me parece tremendo que durante todo este tiempo se hayan legislado esas cosas, y por eso es que nosotros planteamos la derogación de la ley de protección del empleo, planteamos que se echen abajo todas las leyes represivas, y nos parece que la clave efectivamente es tocar los intereses de los poderosos, que las prioridades se inviertan, que todo lo que hoy día va a represión, por ejemplo, ahora que se aprobó la militarización de la Araucanía, se vaya a lo que es salud, a vivienda, a educación, que son derechos que hoy día no están garantizados, y en gran parte esta situación afecta principalmente a las mujeres. Bueno, no sé cómo estoy del tiempo, ahí me dijeron un minuto. Atento a lo que es el 8 de marzo, también decir ni un peso más a la represión. Ni un peso más a la represión, la policía no se puede reformar, a mí me parece que hay que echarla abajo junto con los grandes poderosos de la mano, porque no caen solos, y abajo todas las leyes represivas, libertad a los presos políticos y fuerza al pueblo mapuche. Eso. Muchas gracias. Qué bueno, porque como que las preguntas se van desarrollando de manera orgánica, y la siguiente pregunta en realidad también la tocaron un poco, así que vamos como ahondando. Quería preguntarles sobre qué creen ustedes que habría que hacer con el modelo socioeconómico en la Constitución desde la perspectiva feminista. ¿Por qué esta pregunta? Porque en el fondo creo que, y acá, bueno, Fernanda lo habló, pero creo que todas lo tocaron, está claro que a partir de octubre el levantamiento no es solamente en contra del gobierno, es en contra del poder que está en otros ámbitos, ¿verdad? Entonces hay que moverse y tratar de hacer desaparecer ese modelo neoliberal. Creo que es más o menos algo en lo que estamos de acuerdo, pero el punto es cómo hacerlo de una manera que sea feminista, cómo avanzar en ese sentido, cómo cambiar el modelo socioeconómico, y no solamente cambiarlo y botar a la basura el modelo neoliberal, sino también moverse en la dirección del feminismo. ¿Qué ideas en particular dirían ustedes así como, esta es una, porque obviamente no me van a contar todo lo que planean hacer, pero quizás sí algunas ideas clave, sería súper interesante, y vemos que va saliendo. Ojalá en 3 minutos cada una. Partamos por Andrea. Ya. Bueno, desde luego la interpretación que le demos a nuestro trabajo en la convención tiene que tener
la perspectiva de género. Sabemos que hoy día la representación en lo público y en lo privado de las mujeres y las disidencias es muy escaso, que además hemos tenido que tener unas cargas extremas que casi rompen nuestros escasos derechos laborales para poder tener alguna participación. En general, las mujeres estamos asociadas a todo tipo de trabajo, desde luego lo comentan aquí de manera transversal, y muchos de ellos sin remuneración, sin precariamente. Por lo tanto, yo siento que la paridad que estamos teniendo en esta Constitución es una esperanza. Somos la primera Constitución en el mundo, ¿no es cierto?, que logramos esta posibilidad, a pesar que creo yo que es lo único que salvamos de ese acuerdo por la paz tan injusto, especialmente para el mundo de las mujeres independientes que no militan en partidos políticos y que vienen del activismo, que es mi caso. Un activismo que normalmente es precario, porque muchas de las actividades culturales no son remuneradas. Ustedes saben que todas las políticas públicas de la cultura pasan por concursos, es bien triste. En consecuencia hay muchas personas, muchas organizaciones que quedan fuera. Así es que sentimos que la paridad en todo, desde lo público, desde lo privado, es algo que hay que empujar. La solidaridad también, siento que tiene que haber una solidaridad feminista, porque bueno, habemos mujeres y hay algunas que en realidad todavía por distintos motivos no están tan cerca del feminismo. Yo creo que eso es lo importante también, que seamos cada vez más en este frente. Y la otra cosa es que siento yo que es muy importante la solidaridad latinoamericana de las mujeres. Ese es un trabajo que nosotros también hemos venido haciendo en distintos países, desde la cultura, por supuesto, pero en la cultura se cruza siempre la política y las precariedades, ¿no es cierto?, de los sectores que nos interesan, como también la educación, que es algo fundamental. Muchas gracias. Yona, ¿quieres seguir tú? Sí, vamos. Muy de acuerdo con lo que plantea Andrea. Me parece me identifico mucho, me hace mucho sentido. Creo que sí, o sea, creo que sí, ya bien, creo que dimos un poco el primer paso en el sentido de que vamos a hacer la primera constitución paritaria, no solo en la historia de Chile, sino que en el mundo, y eso ya nos va a permitir ganar, ya estamos ganando mucho terreno porque ya va a estar escrita en paridad, pero eso no basta. Yo creo que es el primer mecanismo que nos va a asegurar tal vez un poco de mayor representatividad del texto que vayamos a escribir, pero tenemos que escribirlo desde una perspectiva feminista que permee el texto completo. A mí muchas veces me dicen, bueno, ¿cuál es el artículo que va a asegurar la equidad de género? ¿Cuál es tu propuesta en equidad de género? Y no vamos a ver un capítulo de equidad de género, vamos a escribir la Constitución con perspectiva de género. O sea, eso significa que tiene que permear todo el texto, partiendo desde un lenguaje que sea inclusivo, un lenguaje que nos visibilice, que visibilice tanto a las mujeres como las problemáticas a las que nos enfrentamos, y también que visibilice a las disidencias y que visibilice a todo el abanico de personas y de identidades que habitan nuestro territorio. Y en ese sentido, para mí también, y va muy anclado un poco desde mi historia, desde lo que he vivido y desde la experiencia que quiero aportar a este proceso, es a través del deporte. También me llega mucho esa pregunta siempre como, bueno, ¿por qué el deporte? Porque es uno de mis ejes centrales. Porque bueno, el deporte no es un derecho social que tenga que estar en segundo, tercero, cuarto orden. Bueno, pero me dicen, y la educación, y la vivienda, y la cultura, y la salud.
yo no entiendo el deporte sin pensar en todos esos elementos. Yo no entiendo, no puedo pensar en deporte sin pensar en educación integral, no puedo pensar en deporte sin pensar en salud, no solamente desde el aspecto de la salud física, sino desde la salud mental, desde una salud integral. No puedo pensar en cultura sin pensar en deporte, no puedo pensar en calidad de vida sin pensar en deporte, y yo creo que uno de los puntos claves, y referido a la pregunta de ahora, es cómo nos desprendemos y nos sacudimos un poco a lo que nos ha llevado estos 20, 30 años de un sistema neoliberal en que nos ha ido diferenciando siempre o orientando al individuo a qué tenemos, cuánto tengo, cuánto más puedo poseer, lo mío, lo nuestro, lo de los míos, y tener más, más, más. Yo creo que el deporte con una fórmula muy simple traspasa ciertos valores que son de repente que lamentablemente no podemos encontrar en los colegios, que no podemos encontrar en la casa, como son la tolerancia a la frustración, el deporte, el trabajo en equipo, la solidaridad, la empatía. Y ahí hago énfasis en la empatía, en conectar, en generar comunidad, en preocuparme qué le pasa al vecino, qué le pasa al de al lado, cómo me involucro más con mi comuna, con mi barrio, con mi gente, y creo que eso es, donde yo al menos tengo puesta la esperanza para poder salir un poco de este momento tan complejo que estamos viviendo y de este sistema que nos ha orientado a desconectarnos entre nosotros, y ese es el lema también que sale en la calle: ya nos encontramos, no nos soltemos más. Creo que el deporte enfatiza en eso, así que esa para mí es un poco la propuesta que me gustaría llevar y la experiencia que voy a llevar, porque es algo que para nosotros los deportistas, yo no lo entiendo de otra manera. De hecho me ha costado crear esta narrativa para poder explicarlo, porque es algo que se me da de forma natural. Muchas gracias, qué interesante. Yo que no hago nada de deporte, como que no lo había pensado así. Fernanda. Está ahí con el micrófono ¿Se apagado. escucha? Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Ya. Bueno, me parece que hoy, es importante partir de la base de que el machismo y el patriarcado conviven diariamente debido al sistema económico en el cual se da, donde las mujeres, por ejemplo, no solo ganan un 30% menos en promedio el salario, sino que durante la pandemia, a la vez que los ricos se hacían más ricos, retrocedimos cerca de 10 años en nuestros derechos y en nuestras condiciones de vida. Y esto es tremendo porque el movimiento de mujeres ha mostrado toda su fuerza a nivel internacional desde ya hace algunos años, organizándose contra los femicidios, de los cuales el Estado y su justicia patriarcal son completamente responsables, pero también ocupando como por primera vez en la historia más del 50% de la mano productiva global. Y asimismo vemos en la pandemia cómo el sector de servicios ha tenido que responder a la falta de insumos y a la consecuencia de lo que ha sido la administración de los distintos gobiernos, concertación, ex nueva mayoría, bla, 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 derecha, que durante todo este tiempo administraron el negocio para los ricos y para la privatización de la salud y para la privatización de todos nuestros derechos. Por esto me parece importante partir de la base de que esta convención no permite tocar los tratados internacionales ni las instituciones del Estado. Por ende, lo primero que uno haría, yo me imagino, no sé, soy candidata, echar abajo esa trampa, obvio, con el veto de los 2/3, y por una asamblea constituyente libre y soberana donde podamos decidir las y los trabajadores qué hacer con nuestros recursos, cómo administrarlos. No puede ser que mientras hayan comunas, por ejemplo, sin agua, o haya lugares sin vivienda. Hace poco, ayer, creo que desalojaron en el Cerro Renca, por ejemplo, a más de 200 familias en una toma de Metro Santiago, donde habían mujeres embarazadas, donde habían niños. Bueno, no puede ser que mientras esas empresas se apropian de todos nuestros recursos, de los terrenos, del agua, y se hacen ricos a costa de nuestro trabajo y nuestro despido, hayan comunas sin agua, hayan mujeres sin casa. Me parece que la violencia machista la tenemos que enfrentar desde una esfera estructural, y para eso las mujeres y el pueblo trabajador tenemos la fuerza.
En ese sentido, creo que es importante tomar la exigencia a los grandes organismos sindicales, a la CUT, al Colegio de Profesores, ¿cierto? A la CONFECH, etcétera, a que tomen las demandas de género en sus manos. Y esto no es solamente en la perspectiva de género, que tiene que ser para todas y todos y todes, sino que en función de que dejemos de haber ciudadanas y ciudadanos de segunda, tercera categoría, que se inviertan las prioridades en realidad, y que gobiernen ahí los trabajadores, como decía recién. Ahí creo que quedé justito en el tiempo. Bacán, muchas gracias. Nos queda la Bárbara. Gracias. Mira, yo creo que hay que tener un aprendizaje también de los procesos latinoamericanos en esta materia, y si uno revisa el derecho comparado constitucional, especialmente los procesos y los resultados de los intentos del socialismo del siglo XXI y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, podemos encontrar quizás en Ecuador uno de los ejemplos más interesantes sobre cómo se avanzó en una constitución que efectivamente fortalecía el Estado y los derechos sociales y tenía un enfoque que iba a una lógica más solidaria y horizontal de la sociedad, pero al mismo tiempo, una vez que se producen las elecciones presidenciales y aparece un candidato de derecha, se toman las políticas neoliberales, se empiezan a implementar y la Constitución no obstruye ese proceso. Entonces Ecuador retrocede en materias sociales precisamente porque hay un cambio en el rumbo político. Entonces, evidentemente que ahí hay un juego que hay que ponerle mucha atención, y nosotros pensar también hoy día que romper con el modelo neoliberal implica tomar ciertas determinaciones en la Constitución, pero a la vez también requiere de una voluntad política transformadora. Por lo tanto, yo estaría mirando los dos procesos, tanto el proceso constituyente como, por ejemplo, las próximas elecciones presidenciales, porque la Constitución, ¿qué puede hacer? Si nosotros miramos todos los estados desarrollados del mundo y vemos como, evidentemente hay algunos que son de índole socialdemócrata, hay otros que más bien son capitalistas derechamente, pero son estados que proveen bienestar. Si son estados que proveen bienestar, ¿cómo llegaron a ese desarrollo? Y ahí creo yo que está la clave. Cuando tú tienes un estado desarrollista y te das cuenta de que para llegar ahí lo que hizo el Estado fue intervenir en la economía, intervenir en la planificación de la producción nacional, organizar la industria, captar impuestos y redistribuirlos, finalmente tú ves ahí los dos elementos que son claves para poder lograr un desarrollo. Entonces, salir de la lógica neoliberal implica liberar al Estado, que algo de la Constitución del 80 nosotros sabemos lo atrapa en la lógica, no solo la racionalidad neoliberal, sino que efectivamente mediante la cláusula de subsidiariedad, donde el Estado está atado de manos. Siempre llega tarde, trata de hacer políticas de focalización en un segmento poblacional el cual ni siquiera existe realmente. O sea, hoy día el 80% de la población necesita asistencia pública en la mayoría de las prestaciones básicas, y no es cierto que solo la extrema pobreza no puede alcanzar. Hoy día los derechos no son derechos, son privilegios. Entonces, ¿cómo rompemos con eso? Yo creo que la Constitución tiene que establecer el Estado social y democrático, los derechos sociales, un enfoque redistributivo del sistema impositivo, es decir, impuestos que tengan un fin de redistribución para que se redistribuya la riqueza a nivel nacional, poniendo en el centro los cuidados del trabajo doméstico no remunerado. ¿Por qué? Porque ahí está la clave también de la sostenibilidad de la vida. Entonces, desde el enfoque feminista en la economía, el rol de los cuidados en la Constitución también va a ser uno de los elementos que quizás van a ser más determinantes para transformar la vida de las mujeres y las diversidades sexuales. Yo a eso le agregaría que hay que hoy día repensar la autonomía del Banco Central, porque precisamente también muchas veces es un obstáculo para el desarrollo de una trampa en que el Estado no puede ni siquiera utilizar fondos fiscales para, por ejemplo, invertir en áreas que sean de especial relevancia para el desarrollo nacional, o donde nosotros encontremos que además es de especial relevancia precisamente por la desigualdad chilena. Entonces, eso creo yo que es lo que nos puede dar hoy día los elementos normativos para salir del modelo neoliberal. No así, hay algo que la Constitución no va a hacer, que es reflejar la voluntad política de alguien que, por supuesto, quiera guiar el país en ese proceso. Por eso yo decía, como hay que tener en consideración estos dos elementos: la Constitución, el proceso constituyente, y las próximas parlamentarias y presidenciales también. Súper, muchas gracias. Y esa es la distinción en el fondo entre lo que los abogados llamamos constitución material y constitución formal, ¿verdad? Tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo, no una y después la otra.
Ya, ahora en esta parte del conversatorio ya se pone más entretenida la cosa, porque las queremos invitar a que conversen entre ustedes, en el fondo. Yo les quiero plantear una pregunta, y les voy a dar 5 minutos, igual se pueden pasar un poquito, pero ojalá en ese tiempo, para que discutan acerca de lo que debería contener el primer artículo de la nueva Constitución. Obviamente no tienen que redactarlo ni nada, pero ojalá las ideas. No es necesario que me digan como tiene que tener 2 puntos esto, sino más o menos las ideas, para verlas debatir un poco, porque nos interesa mucho eso. No solamente conocerlas individualmente, sino también conocerlas en el diálogo. Así que les cedo la palabra a las 4. Sí. Bueno, decir primero, para mí lo esencial es declarar a Chile una plurinación, y con la pluriculturalidad que eso conlleva. Y desde luego creo que una manera, como decía la Bárbara, de todos estos ejercicios que se han hecho en Latinoamérica no han resultado por el extremo centralismo. En consecuencia, sentimos que también los territorios y la ciudadanía, a través de un Estado federal, deben estar en ese primer artículo. Y desde luego la eliminación de cualquier asunto que no nos deje clara la garantía que necesita, y el pueblo entero, y como marco mínimo ético basado en los derechos humanos, es decir, derechos sociales, culturales y ambientales. Sí, yo estoy de acuerdo especialmente con el primer punto que dices, Andrea, sobre declarar la plurinacionalidad. Pero creo también que hay que hacer una revisión de cómo nos aseguramos, o sea, creo que además de eso hay que integrar cómo nos aseguramos de consagrar la dignidad como base de los derechos fundamentales de las personas. Y cómo hacemos que eso no quede en letra muerta. Porque hoy nuestro primer artículo suena súper bonito, se lee súper bonito también, todos nacemos libres e iguales en derechos, pero ¿cuál es la aplicabilidad de eso? ¿Cuál es la bajada de eso? Porque no creo que nadie pueda decir que eso realmente se cumple o que ese artículo permea nuestro sistema legal. Ni las otras disposiciones del primer artículo, si mal no recuerdo, la protección, la familia como núcleo de la sociedad y el deber del Estado del fortalecimiento y la protección de ese núcleo. Y bueno, ¿y qué entendemos como familia entonces? Y porque yo sé, sabemos todos de muchas familias que no se sienten realmente protegidas por el Estado, ni siquiera reconocidas por el Estado. ¿Qué pasa con las familias uniparentales, homoparentales? Eh, Creo que hay que pensar bien no solamente qué incluimos en el primer artículo, sino que cómo realmente le damos una aplicabilidad y una bajada real al sistema y que realmente permee nuestro sistema legal y social. Igual, con lo que están diciendo, en realidad, claro, lo que está ahí, como decía la Diana recién, igual el papel sostiene mucho. De hecho, para mí la violencia de género es la mejor expresión de que el papel sostiene mucho. Se pone en la categoría de femicidio, se aumentan las penas, ¿cómo se llama? Se integra, ¿cierto?, en la discusión. Vemos incluso a todas las instituciones haciendo su gesto y guiño al movimiento de mujeres, por ejemplo, pero sigue los femicidios y sigue el desempleo brutal que afecta a las mujeres. Y sigue esto que es la negación de derechos mínimos, como es, por ejemplo, un sistema de salud de calidad o la vivienda. Y respecto a lo que mencionaban recién sobre la plurinacionalidad, me parece que el problema, o sea, yo estoy de acuerdo completamente, y con que se hagan medidas de acogida en realidad, en relación a no ver, por ejemplo, la migración, como hoy día se plantea, como un tema a regular porque hay que protegerse de aquello, que es un discurso que ha usado el gobierno todo este tiempo para militarizar la frontera. El problema de la ilegalidad
que no haya residencia, que no haya igualdad de derechos, etcétera, es que propicia que exista, que las más afectadas, por ejemplo, sean mujeres y niñas que migran y se exponen a todo tipo de vejámenes, ¿cierto? Desde comercio sexual hasta trata de personas, entre otras cosas. Y en este sentido me parece que la Constitución tiene que, si hablamos de así como una Constitución, primero que sea de la y los trabajadores, sin figura presidencial, con, ¿cómo se llama?, representantes revocables, porque por ejemplo, no sé en qué me mencionaba recién sobre los intentos como de socialismo en Latinoamérica, yo creo que no, porque en realidad lo que hicieron esos gobiernos en realidad fue, ¿cómo se llama?, poner, por ejemplo, estatiza a las empresas, pero con, ¿cómo se llama?, le pagan a los privados. Y no la industria y la gran economía no la manejan los trabajadores, la manejan los mismos gobiernos, con las mismas políticas neoliberales. Y eso permitió, por ejemplo, que avanzara a la derecha y que tuvieran la cagadora y que instalaran en Latinoamérica esta división como del pueblo trabajador y de las mujeres a través de todo este discurso xenófobo, que me parece que de todas formas, de todas maneras, sí nos debería, o sea, deberíamos ponerlo así como defender a la población migrante y a todas las mujeres de toda esa xenofobia. Creo que es importante pensar cómo se financia todo esto. Y en ese sentido, me parece que sí o sí que se dé vuelta en realidad quienes administran los recursos hoy día. Que ese puñado de 10 familias que se hacen ricos con todo lo que ya sabemos y que contaminan además, en realidad den su riqueza, dejen de explotar al pueblo trabajador, que dejen de saquear nuestros recursos y que todo eso que ganan, que son millones, pase a salud, educación, vivienda. Me parece que eso pondría en una posición mucho más favorable a toda la población de mujeres que hoy día no tenemos esos derechos. Ay, no voy a desmutear. Yo la he escuchado muy atentamente y yo creo que igual necesitamos conversar sobre ciertas definiciones que me parecen relevantes, como las estrategias constituyentes, porque normalmente las constituciones tienen, en algunos países las constituciones entran derechamente al artículo primero, en otras constituciones se establecen preámbulos, que son como estos prefacios que se hacen a las constituciones para poner ahí, por ejemplo, las declaraciones de principio que guían el ejercicio democrático soberano del constituyente mismo. Yo creo que habría que quizás tomar una determinación previa antes de pensar en el artículo primero sobre si queremos una constitución que tenga un preámbulo o una constitución, porque eso, ¿cómo nos ayudaría? Nos ayudaría porque yo creo que por escuchar mucho también a compañeros y compañeras candidates, piensan que el artículo primero de la Constitución debe ser como la declaración de principios. Y la idea quizá sería hacer una declaración de principio en un preámbulo y luego entrar de lleno a las materias constitucionales más específicas, entendiendo para qué sirve y para qué no sirve una constitución. Yo quizás creo que esa conversación tenemos que tenerla, porque de repente es bien disonante como lo que se espera, o sea, la expectativa del artículo primero de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución del 80 comienza con las personas, bueno, comenzaba con los hombres, eso se modificó en el año 99, pero comienza en el fondo, hace una declaración sobre las personas, sobre los grupos intermedios, sobre el núcleo de la sociedad. Luego se refiere al Estado, entonces en el siguiente articulado ya se refiere al Estado, el carácter del Estado. Quizás sería interesante revertir eso y abrir la Constitución con el carácter del Estado. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos incorporar el elemento plurinacional, el elemento social y democrático, la garantía de la dignidad del bienestar. O sea, uno podría jugar un poco con eso. Tratando como de un poco consensuar las miradas que las compañeras acá han esbozado. Hay una cosa con la que yo no estaría de acuerdo de lo que ustedes señalaron, Andrea. No sé por qué se puso un poco como de moda en algunos sectores, especialmente regionalistas, el Estado federal. Porque el Estado federal es un Estado que se contrapone al unitario.
no al centro y descentralización. No sé si me explico. Porque creo que hay mucha gente que cree que por un Estado federal se podría producir una descentralización y una desconcentración del poder, pero en mi opinión, yo creo que eso solo se puede producir en tanto la descentralización vaya acompañada de una redistribución de la riqueza a nivel nacional, de manera equitativa, y al nivel local también, regional también, dentro de las regiones. O sea, uno ve la región metropolitana y, por ejemplo, en el distrito que yo represento, en Cerro Navia, hay 130 lucas para invertir por persona al año, y no sé, pues en el distrito que al otro lado del cerro, donde están Las Condes, por ejemplo, tienen 1.182.000. Entonces, yo creo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza mucho más que, por ejemplo, con un gesto de burocratización local del poder. Quizás sería mejor darle más poder a las personas, en tanto ciudadanas, como por ejemplo los mecanismos de democracia directa que yo mencionaba, a que burocraticemos la institucionalidad local al punto de generar estados federados, porque los estados federados en algunos países también siguen la lógica de sus propias constituciones. Lo que pasa en algunos estados es que en algunos estados hay pena de muerte, en otros no. Lo que pasa en México es que en algunos estados hay aborto y en otros no. A pesar de que hay una constitución que los rija todo. Entonces, yo creo que habría que, de repente, repensar un poco más. Y yo te pregunto a ti como, ¿por qué tú ves en el Estado federal una salida a la descentralización cuando existen todas estas otras alternativas que no implicarían, por ejemplo, que nosotros aumentemos el gasto público en burocracia? Sí, lo que pasa es que eso viene acompañado de varias cosas más, digamos, ¿no? Sentimos que para empezar tenemos que tener una cámara única, eliminar el centralismo, y una manera de desconcentrar los poderes efectivamente una participación más activa de los territorios con su propia gobernanza y solidaria, porque entendemos que no todos los territorios que pudieran estar, ¿no es cierto?, asociados a un Estado federativo van a tener las mismas riquezas o el mismo poder en la tierra, etcétera, pero sentimos que, y conversando, conversando hemos llegado a varias conclusiones. El otro día estuvimos con una activista boliviana, Claudia Vaca, que nos contaba la experiencia, por ejemplo, de los pueblos originarios en Bolivia, en que a pesar de que existía, ¿no es cierto?, este reconocimiento a los pueblos, más de 30, finalmente, dado que no había una gobernanza territorial para que identifique las distintas culturas, las distintas estilos de vida, el cómo se manejan los asuntos territoriales, finalmente todas las propuestas que se hacían desde las asambleas de estos pueblos originarios llegaban a morir al Congreso Central, porque 35 pueblos, 35 localidades distintas, con necesidades distintas, eran medidas finalmente por un centralismo político, económico. Por lo tanto sentimos que eso pasa en los territorios, es decir, todos los territorios son muy distintos, y una manera de concentrar atención en los ciudadanos, en sus diferencias, es a través de un Estado federativo. Así es que eso todavía estamos ahí. Bueno, ustedes saben que yo vengo de una asamblea. En las asambleas nadie importa más que el colectivo. ¿Mm? Por lo tanto, estas son decisiones, y de hecho en la asamblea nosotros vamos a llevar un mandato escrito por todas las organizaciones sociales. Esa es una ventaja, en el sentido de que lo que las candidaturas de una asamblea territorial hacen es ser un puente, es decir, hemos ido revisando y hemos ido moviéndonos en distintas posibilidades, y hoy día estamos pensando que un Estado federativo es una buena posibilidad para ejercer una desconcentración y aumentar la participación ciudadana vinculante, además, a gobiernos territoriales. Compañeras, se acabó el tiempo, pero les voy a dar un poquito más de tiempo para que quizá vayan consensuando en el fondo. Creo que la idea es más bien decir, digamos, 3 principios que ustedes dijeran. En verdad estoy por poner un nombre, a lo mejor ustedes tienen 5 o 1,
que ustedes dijeran como esto es una idea matriz, que debería ir o en el artículo 1 o quizá, como decía Bárbara, en el preámbulo. ¿En qué se podrían poner de acuerdo o en qué quizá a lo mejor pueden concluir, ¿sabes qué? En verdad no estamos de acuerdo y esto no puede ir porque no tenemos quórum en este grupito chico, en este micro convención constituyente ficticia. Entonces eso, un ratito más para el consenso o no consenso. A mí me encantaría que el preámbulo, más que cualquier otra cosa, se escribiera así, no sé, por primera vez el pueblo ejerce su soberanía, redacta la Constitución, reconoce los abusos, la injusticia, las violencias ejercidas por un Estado patriarcal, neoliberal, impuesto por la dictadura cívico-militar. O sea, que habláramos en un preámbulo en realidad la definición de dignidad, y donde pudiéramos también darle el valor a esta revuelta, a este octubre que tuvimos. Así es que en términos de preámbulo, a mí me encantaría que eso sí estuviera en el preámbulo y como artículo, uno, la plurinacionalidad, un Estado democrático y social de derecho, ¿no es cierto?, que garantice, que respete, que promueva además, que proteja los derechos de todas las personas y de la naturaleza, ¿no es cierto? Además que respete impulsando todos los tratados y convenciones de derechos humanos y del medio ambiente, que en Chile es realmente una vergüenza. Sí, Yo creo... Ay, disculpa. dale. No, dale nomás, dale nomás. Ya, bueno, bueno, primero partir que si queremos un preámbulo así que asegure todo eso, entonces tenemos que echar abajo las trampas que se pactaron, porque la ley 21.200, que es el Acuerdo por la Paz, no permite tocar casi nada de lo que estamos planteando. Entonces, partiendo porque se pacta encima de un montón de crímenes, me parece que todo esto tiene que tener en consideración de que lo que nos rige hoy día, a propósito de lo que hablábamos recién, es un Estado profundamente capitalista, que durante la pandemia favoreció a todos los privados, que causó despidos, que causó protestas por hambre, que causa desalojos a familias, y en este sentido no podemos pasar como por alto que esta convención, compañeras, tiene profundas trampas que no nos permiten tocar las cosas que estamos discutiendo ahora. En ese sentido, me parece que si el pueblo trabajador realmente escribiera a través de una asamblea constituyente libre y soberana, con representantes revocables, etcétera, sus propias reglas, podríamos partir, por ejemplo, porque efectivamente existiera una redistribución de los recursos, que se echara abajo la figura presidencial, fuera Piñera y todos esos empresarios, y que se asegurara el derecho a la vivienda, que se garantizara todo aquello en función de las grandes necesidades que no es que las tengamos que volver a repasar, están planteadas desde hace mucho tiempo. Educación gratuita lo venimos planteando desde el 2006, 2011, 2014, 2016, y ahora el 2019 con un montón de presos políticos, a todo esto que siguen presos por este gobierno, a la vez que todo este proceso se está dando. Y bueno, la separación igual de la Iglesia y el Estado. Creo que la separación efectiva de la Iglesia y el Estado es algo que el movimiento de mujeres lo tenemos que tomar así, pero con mucha fuerza, no soltarlo, porque esos sectores conservadores son justamente los que se oponen a todo. Lo que nosotros queremos, se opusieron a la educación sexual, se siguen oponiendo. Se oponen al derecho al aborto legal y libre en el hospital, ¿cierto? Garantizado por un sistema de salud pública. Y más encima, lo peor de todo, es que vemos su bancada, ¿cierto? Vemos sus movilizaciones, las vimos hace unos años atrás, protegidas por los pacos, por los mismos tipos que se llevan todos esos fondos que podrían ir a nuestros derechos, o por ejemplo a financiar una ley de emergencia contra la violencia machista. Los femicidios son evitables, y este gobierno prioriza la represión y no prioriza lo otro. Creo que como que me gustaría poner eso así como en énfasis, porque veo que
hay varias cosas que yo creo que podríamos hablar y estar de acuerdo, como los derechos básicos, pero es importante ver que esta Constitución no viene a tocar los intereses de este Estado capitalista. Tenemos nuestra fuerza y ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Bárbara, creo que en realidad este proceso permite en realidad llegar con ideas a muchas más personas y ponerlas en función de la organización, ¿cierto? Ponerlas en función de que se transformen en una fuerza. Eso. Y a todo esto, ni un peso más a los pacos, ni un peso más a la represión. Ahí súmanse ahí, compañera, a la campaña, lo pueden difundir. A mí, la verdad es que creo que de las cosas que nos tenemos que preocupar también una vez que ojalá lleguemos a la constituyente, es delimitar cuáles van a ser las materias que vamos a tratar en la Constitución. Y en qué formato, cuáles van a estar en el preámbulo, cuáles van a ser los principios constituyentes. Para mí ahí es importante que podamos consagrar la dignidad, la equidad de género, ver cómo eso permea y después hacer una bajada en los artículos, de ver, como hablábamos antes, de cómo hacemos que esa aplicabilidad sea real, de cómo hacer una bajada y que no quede en letra muerta. Pero también creo que es súper importante delimitar cuáles van a ser esas materias que vamos a tocar, porque hoy en día nuestra Constitución, si bien es una Constitución corta, tenemos una gran cantidad de materia de ley orgánica constitucional. Entonces ahí se genera para mí uno de los problemas que cuando estudié Derecho tampoco logré comprender por qué se daba esa, como, no sé ni cómo debemos decirle a que haya mayor cantidad de leyes orgánicas constitucionales y que no sean materia de la Constitución, pero que sí estén protegidas y que no las podamos tocar y no las podamos definir, porque al final eso fue una interpretación que se hizo de la Constitución antojadiza, y que nos dejó amarrados a regirnos como nos hemos estado rigiendo y lo que nos llevó al momento en el que estamos viviendo. Entonces yo creo que es súper importante que desde las bases vamos a tener que reconstruir a qué materia nos atendemos, qué materia es materia de ley, qué materia es materia de ley constitucional, qué vamos a establecer en el preámbulo, qué vamos a establecer como principios que va a permear después la Constitución y cómo eso después va a permear todo nuestro sistema. Y ahí me quería hacer ese énfasis porque no lo habíamos mencionado, pero creo que va a ser una de las, no sé, tal vez peleas más grandes o de las principales problemáticas es ponernos de acuerdo, porque no es fácil establecer una metodología de trabajo de esta dimensión. Es que las leyes orgánicas constitucionales no deberían existir. Yo creo que efectivamente hay de las trabas y los obstáculos que tiene la Constitución del 80 que son los más evidentes, son los quórums, donde comparto que, primero, son quórums contramayoritarios, son tremendamente antidemocráticos y casi imposibles de alcanzar. En el caso de la constituyente, el principal obstáculo a mí me parece son los 2/3. Todo lo demás se ha ido reformando, se ha ido conversando. De hecho, la reforma constitucional sigue abierta. Es posible incluso que se realice alguna modificación sobre el plebiscito de salida. Yo creo que hay una cuestión también clave, que es una de las trampas del proceso, porque uno es los 2/3, que no, a mí me sorprende cómo hay gente que todavía puede defender los 2/3, entendiendo lo que eso significa especialmente para las mujeres y nuestros derechos, pero en particular para los derechos sociales. Como hoy día también tenemos que pensar el plebiscito de salida, porque el plebiscito de salida va a ser un bloque, y eso también está pensado para ponerte contra la espada y la pared, porque si tú tienes una constitución que escribiste en un espacio democrático deliberativo como una convención constitucional, y luego de eso sale algo malo, no deseable, la opción que te van a dar después es: votas, apruebas esta constitución nueva en bloque, o seguimos con la Constitución del 80. Entonces, claramente, que si uno pone, o sea, la Constitución del 80, en constituciones comparadas a nivel mundial, está en el ámbito de las hiperrígidas. O sea, una constitución que es básicamente inamovible, y por algo confluimos en este proceso. O sea, llegamos al punto de que hay que cambiar toda la Constitución, porque la Constitución es básicamente muy difícil de reformar en un sentido estructural profundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer
para también empezar a plantear esa reivindicación. Y ahí yo llamaría a mis compañeras feministas a alzar la voz, porque el plebiscito de salida debiese ser un plebiscito por materias. Y durante el proceso constituyente tienen que haber consultas, porque no nos vamos a poner de acuerdo en un montón de materias. Entonces, ¿qué va a pasar con las cosas con las que no nos pongamos de acuerdo? Ahí deberíamos consultar a la ciudadanía directamente. Perfecto. En todo, Nosotros no lo decidimos. Sí, pero es que especialmente en eso no nos ponemos de acuerdo, porque si nos ponemos de acuerdo, o sea, tú tienes un proceso participativo, vinculante, democrático, transparente, abierto, como es el reglamento que nosotros estamos proponiendo en constitucionabierta.cl, la red para la participación, que son plataformas en las cuales estamos impulsando el movimiento para que todas las organizaciones sean parte de este proceso y toda la ciudadanía que se quiera involucrar. Pero hoy día, el problema de los 2/3 es un obstáculo real. Entonces, si esos 2/3 no se alcanzan en alguna materia, a pesar que tú hayas tenido toda la participación del mundo y toda la presión del mundo, eso va a quedar en nada. Entonces, la propuesta es, si no se alcanza el acuerdo de los 2/3, pero se alcanzara un quórum, por ejemplo, de 3/5, de repente, sobre 3/5, eso se tiene que refrendar, o plebiscitar, o consultar. Pero de mira, alguna forma hacer que la ciudadanía hable, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a llegar a una constitución, que va a ser un bloque, y que va a decir, perfecto, o la constitución del 80 o este mamotreto. Yo creo que eso es totalmente antidemocrático también. Y eso es una experiencia aprendida, porque, nuevamente, compañeras, nosotros tenemos que observar no solo las constituciones del mundo, tenemos que observar los procesos constituyentes del mundo, y ahí aprender qué les pasó a las compañeras feministas, por ejemplo, en ese proceso, cómo pero incidieron, si quedaron o no quedaron sus posturas ahí. Entonces, eso se puede plantear, el plebiscito final por partes, por secciones, o durante el proceso constituyente, plebiscitos para definir esos contenidos. nosotros soñamos respecto a propósito de los 2/3, que en realidad es una cuestión política que está anclada en los partidos políticos. El sueño sería de que En la algunos mayor... partidos políticos, quería compañera. Sí, en algunos partidos políticos, hay que decirlo, sí, por supuesto. Pero muchos de los que sencillamente han sido los que han generado los 2/3, que es nuestra derecha. Entonces, esta derecha horrible, ultraderecha que existe en este país, que impulsó esa imposibilidad de que la ciudadanía participe, sería bien distinto, ¿no es cierto?, que las votaciones se orientaran hacia el mundo de los independientes, porque una manera en que no tendríamos el problema de los 2/3 es si las listas de los partidos, ¿no es cierto?, que además, ¿para qué vamos a hablar del CERVEL y de todas las confusiones que hay en las listas? Porque ninguna de las listas tienen asociados los nombres verdaderos de los partidos, ni siquiera de sus alianzas. No sé, Chile Vamos, no se llama Chile Vamos, se llama Todos por Chile. La mayoría no se llama la mayoría, sino que se llama, ya ni me acuerdo. Pero en general, por ahí podría haber una diferencia si la ciudadanía votara por independiente. Gracias a todas. La Bárbara nos contaba que se tiene que ir, que tiene que participar en un foro ahora. No sé si tienes a lo mejor unos 30 segundos, Bárbara, para llamar a votar por ti, que era lo último que les íbamos a pedir antes de irte. No, yo quiero agradecer la invitación a todas, a todos y a todos, además los que nos estuvieron viendo. Si hay gente del Distrito 9, yo los invito a conocerme. Bueno, estoy todos los días caminando por el distrito, tocando las puertas. Si le llego a tocar su puerta, converse conmigo, hágame todas las preguntas, apriéteme todo lo que sea necesario, porque yo creo que lo más importante es votar informado el 11 de abril. Claramente hay un riesgo muy alto de que la derecha quede sobrerepresentada, y con eso además no estamos hablando simplemente de ciertos contenidos, estamos hablando de la oposición real a la transformación de Chile, que es lo que todas anhelamos. Así que la lista Pro Dignidad en el Distrito 9 tiene un programa, ese programa es público, pero además mis propuestas específicas están en todas mis redes sociales, me buscan como Bárbara Sepúlveda Ales, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, y también tengo, mi WhatsApp disponible para conversar con todas y todos y todos aquellos que quieran saber más de mí, lo que nosotros proponemos, y eso, mi llamado es a informarse, así que muchas gracias por este espacio, porque además nos ayuda a poder plantear también nuestras posturas, incluso lo que concordamos, lo que no, lo que nos produce preguntas, y así que muy bien, Faem,
Yo estoy muy orgullosa de lo que ustedes están haciendo, me gusta muchísimo, el movimiento feminista es con todo hoy día quizá la propuesta política que tiene una visión de sociedad y un programa político de futuro por sobre cualquier otra mirada. Así que yo también soy una orgullosa militante activista feminista de este país. Muchas gracias a todas. Gracias a ti. Y vamos por una bancada feminista, ¿no? Sí, pues la bancada feminista sí o sí. Gracias, Bárbara. Igual cuando te tengas que salir, dale nomás porque sabemos que estás apurada. Y les voy a pedir entonces a el resto que haga lo mismo, que llame a votar por ella. Igual esto es como medio raro de decir así como voten por mí, soy la mejor del mundo, pero denle nomás con todo lo que quieran decir. Acá estamos para ampliar su mensaje. Sí, bueno, voy a seguir yo. Me sumo igual a las palabras de la Bárbara, coincido mucho. A mí me cuesta mucho decir voten por mí, porque nunca he militado en partidos, nunca he hecho campaña tampoco por mí, siempre por el fútbol, por el deporte, por los derechos de las mujeres, por la equidad de género. Pero realmente me sumo al llamado a que se informen, a que se involucren, a que nos cuestionen, a que nos juzguen a los candidatos, júzguennos por nuestro trabajo, júzguennos por lo que hemos hecho, júzguennos por nuestras ideas. eh, Ojo también con muchas campañas que están tomando de bandera las demandas que se han levantado en las calles, que están haciendo propaganda, pero finalmente sabemos que son personas que siempre han estado remando hacia el otro lado, que han estado en contra de esas mismas demandas. Entonces el llamado es a eso, a que seamos coherentes, a que ojalá reine un poco esa esperanza de ese despertar de la ciudadanía, de involucrarse en estos procesos, de ser parte de estos procesos, de apoyar también a las candidaturas independientes. A mí, y me van a retar porque a mí se me olvidó en la introducción decirlo, yo soy parte de la lista Independientes por una Nueva Constitución en el Distrito 12, una lista compuesta en diversidad, con compañeros que son expertos en temas que tienen que llegar a la constituyente también, como son el activismo medioambiental, el trabajo desde la pobreza, el trabajo de los emprendedores, el trabajo en asambleas territoriales, el trabajo sobre la discapacidad, yo en el deporte. Así que el llamado más a que voten por mí es a que sigan mis redes, a que vean mis propuestas. Yo, mi nombre no es tan común, pero Yona Rothfeld, Fiona sin F. Estoy en todas las plataformas como Yona Rothfeld, sin puntos ni guión. Instagram, Twitter, Facebook, y tengo mi página web donde también están más detallados los ejes que quiero llevar a la constituyente, así que el llamado es a que nos sigan, a que se informen, a que si resuenan con nuestras propuestas, con nuestro discurso, con nuestro proyecto, sí, nos acompañen, voten por nosotros, únanse a la campaña también. Yo soy, como dije antes, soy independiente, así que estamos llevando esta campaña a pulso, no hay un partido ni una organización gigante atrás financiando ni moviendo esto, así que la verdad que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho corazón, con la fuerza de las ideas, y eso también es una de mis propuestas. Acá los votos no se compran, a mí me genera dolor de guata la cantidad de dinero que se están gastando ciertas campañas. Yo si tuviese esa cantidad de dinero, que no la tengo, pero si la tuviese, no la gastaría en campaña, la gastaría en el activismo por las mujeres, en el fútbol femenino, en mejorar las condiciones de mis compañeras. Creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Pero bueno, también la esperanza está en eso, los votos no se compran, las ideas prevalecen, así que conozcan nuestras ideas, pregúntenos, estén atentos, estamos haciendo muchos foros, muchos conversatorios, planteando nuestras ideas, estamos haciendo puerta a puerta, estamos conversando con las personas, y también desde mi candidatura levantamos una plataforma en la que queremos conectar con la ciudadanía, en la que se va a hacer una recolección de datos que independiente de si lleguemos o no a la constituyente, eso lo vamos a poner a disposición del proceso constitucional, porque ese es el llamado final. Seamos parte del proceso constitucional, lleguemos o no a ser constituyente nosotros, la ciudadanía es la que va a mover el proceso constituyente, así que seamos parte, involucrémonos, porque este es el momento en el que tenemos que aportar. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Ay, ¿le doy nomás? ¿Le doy? Paren. Ya.
Bueno, primero, gracias por el espacio, compañera, muy bueno. Le digo a todas las personas que nos están viendo que no nos engañen, la fuerza la tenemos el pueblo trabajador, las mujeres en las calles, esta convención no nos viene a entregar nada. El 12 de noviembre mostramos toda la fuerza, en todo el mundo decían que Piñera iba a caer, así que lo que decía recién la compañera que se fue, que es muy difícil cambiar la constitución, en realidad es difícil si los organismos como la CUT, que hoy día lo dirige el Partido Comunista, etcétera, no se ponen a disposición. Podemos hacerlo, podemos darle vuelta a todo, y ni un peso más a los pacos, liberación de la Araucanía y por el derecho a la autonomía de todo el pueblo mapuche. Y que este 8 de marzo, ahí sí me extiendo un poquito, este 8 de marzo acá en la ciudad de Arica hay organizaciones que están convocando a distintas cosas. En la Rotonda Tucapel va a haber una feria organizada por colectivas. Luego nosotras desde Pan y Rosas queremos organizar un pañuelazo fuera del hospital a las 2 de la tarde. Por el derecho a la salud pública que garantice el aborto legal, y luego está la marcha a las 5. Las invito con la fuerza de las mujeres trabajadoras contra los grandes poderosos a darle vuelta a todo. Bacán. Bueno, súper bonito poder compartir aquí con las compañeras, ¿no es cierto? Con la Mari, la Ivana, la Fernanda y la Bárbara. Nuestro llamado es a participar, a informarse en la Asamblea Popular del Distrito 20, que somos la única asamblea territorial que está en este proceso constituyente, dado que las otras son partidos políticos y listas centralistas que fueron un poco elegidas a dedo aquí en el territorio. Nuestra asamblea tiene 8 candidatos, bellísimas personas muy dedicadas a las organizaciones sociales, medioambientales y culturales, además con bastantes colectivos detrás de cada candidatura. Así es que el llamado es a participar en esta asamblea, a que crezca muchísimo más, a que haya muchísimas más organizaciones vinculadas con este proceso. Por lo tanto, para nosotros que voten por mí o por cualquiera de las compañeras y compañeros de mi lista, engrandece la posibilidad de que lleguen realmente independientes territoriales a defender el medio ambiente, el territorio, las culturas locales, y es eso lo que queremos. Así es que en las 11 comunas llamamos a los vecinos y a las vecinas a participar de este proceso, a votar el 11 de abril y bueno, y a hacer la fuerza desde las calles, que seguramente lo vamos a necesitar. Esperamos que esta convención se haga en los territorios también, que se puedan escoger, ¿no es cierto? Y se acuerden el principio de ella, de que no se hagan en Santiago ni nada que se le parezca, sino que podamos participar en nuestras propias regiones. Así es que agradecerles a FAEM, son una tremenda organización, compas bellas, todas, he conocido a varias y a muchas organizaciones feministas que hay a lo largo de Chile, que han hecho una pega increíble, que trasciende fronteras ya, y que nos ha puesto en un papel muy preponderante para estos cambios como sector obviamente vulnerado. Por lo tanto, eso es quizás lo principal: participar, informarse y votar. Muchas gracias, compañeras. Mis redes, o si no mi jefe de campaña importante. me va a retar. Andrea Campos Constituyente en las plataformas, Facebook, Twitter, no sé, Instagram, y esas cosas. Bueno, yo tengo 53, entonces no es algo así que se me dé tan fácil esto de las plataformas, pero sí se me da fácil el colectivo y la solidaridad, así es que muchísimas gracias por este gesto. Muchas gracias. Bueno, la discusión que estaban teniendo antes de que la Bárbara se tuvo que ir y les pedí que en el fondo llamaran a votar por ustedes, solamente como para cerrar, yo sé que no pudieran llegar a un consenso así como ya esto es, pero sí, como yo siempre tomo apuntes, estaba tomando un montón de apuntes y creo que igual hubo muchas ideas en las que a lo mejor no usaron las mismas palabras, pero creo que están todas de acuerdo. Creo que se habló de anticapitalismo, se habló de un Estado plurinacional, se habló de dignidad, se habló de derechos sociales, de democracia participativa,
y se habló de algo que encontré muy, muy interesante y que creo que es algo que en el fondo es muy decidor en una constitución, que es incorporar el de dónde viene esta constitución, quién la redacta, cuáles son los grupos oprimidos que en el fondo están reclamando su dignidad. Creo que eso es algo que de alguna manera todas tocaron, entonces si bien, claro, a lo mejor les dimos muy poquito tiempo para que se pudieran poner de acuerdo y obviamente van a tener un año si resultan electas para discutir estos temas, sí creo que hay bastante alineación en ese sentido y eso, me quería quedar con eso. Agradecerles mucho a todas por su presencia acá, ha sido un gusto tenerlas acá y ojalá que todas salgan electas. Ojalá que se forme la bancada feminista, vamos por eso. Y nada, Sí. pues, nos vemos la próxima semana, tenemos más conversatorios la próxima semana, martes, miércoles y sábado, hasta la última semana de marzo, así que quedan todos invitados. Muchas gracias y que les vaya bacán, compañeras. Sí, muchas gracias. Excelente Gracias, presentación. compañera. Que les vaya muy bien. Sí, Con Bacán. fuerza, Fernanda. fuerza, fuerza.